El Ministerio Tiempo de Dios presenta al pastor Clemente Cerdán con un mensaje de fe y esperanza. Ahora escucharemos una palabra que transformará tu vida. Hola, te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos aquí otra vez para compartir un mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para poder hacer, si tú le permites. Así que eso es lo que vamos a tratar en este día. El tema de hoy es: solo cree y vivirás, o solo cree y el mar se abrirá. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está hablando claramente en 2 Corintios que las armas de nuestras milicias no son carnales. En otras palabras, el apóstol enseñando a la iglesia de los Corintios está hablando de que las armas que nos han sido otorgadas a cada uno de nosotros por la fe en la obra redentora de Jesús, esas armas son sobrenaturales. Esas armas son instrumento espiritual, sobrenatural, para lograr construir nuestra vida sobre la base maravillosa de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos nosotros recibido para que nosotros podamos ser victoriosos y vivir logrando aquellas cosas que nuestras vidas necesitan hasta que Cristo venga. El tema de hoy es: solo cree y vivirá, o solo cree y el mar se abrirá. La palabra de Dios está también hablando en Éxodo 14 de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Sí, habían salido en libertad, pero luego, en poco momento, en tiempo, se ha presentado delante de ellos un problema grave que no lo podían resolver, y era precisamente que el mar se había presentado para bloquear su camino. Así sucedió. También la Biblia, la palabra de Dios, cuenta que Pablo injustamente estaba en la cárcel. Pablo y Sila, en Hechos 16 está hablando que de manera injusta ellos fueron encarcelados. Pero también la palabra de Dios está diciendo que a pesar de que ellos fueron encarcelados, dice que ellos cantaban, adoraban y glorificaban el nombre poderoso de Dios. La razón es que ellos eran hombres que por la fe en la persona de Jesucristo estaban incorporados en ellos el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, el poder sobrenatural de la palabra, el poder sobrenatural del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso estaba incorporado en la vida de estos hombres, y por eso donde caminaban, donde iban, donde se presentaban, eran más que vencedores, porque el poder maravilloso de la palabra y del poder del Espíritu de Dios estaba morando en sus corazones y en sus vidas. La palabra en Daniel 6, que era un hombre, Daniel, que estaba en pleno ejercicio de su función dentro del gobierno. Y la palabra de Dios cuenta que Daniel estaba allí ejerciendo un cargo dentro del gobierno, pero un hombre de fe, un hombre que creía en el propósito divino de Dios. Pero muchos se han levantado contra Daniel para que él desistiera de su fe, desistiera de creer en ese Dios glorioso en el cual estaba creyendo. De esa misma manera, de esa misma forma, muchas cosas se pueden estar levantando delante de ti para que tú puedas desistir de tu fe, para que tú puedas desistir de creer en este Dios glorioso en el cual has creído, y para que tú tengas que descender y bajar los brazos. Pero quiero decirte, la palabra de Dios dice que aunque hayas dificultades, hayas vientos, mareas que soplen contra tu casa, nunca tú caerías. Porque dice la palabra de Dios: yo estoy contigo todos los días para resolver cada uno de los problemas que se presentan. Yo estoy todos los días contigo para resolver cada caso que la vida te puede presentar.
Yo estoy todos los días contigo para resolver cualquier situación que se levanta en tu familia. Yo estoy todos los días contigo, dice Jesús, para resolver si hay alguna diferencia en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hijas. Si hay alguna diferencia en la familia, dice la palabra, yo estoy todos los días contigo para resolver esa situación. Todos los días estoy contigo para darte palabra, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para darte inteligencia, para darte todas las palabras que tú necesitas para resolver esas situaciones que están ocurriendo en este momento. Porque se pueden levantar y la palabra de Dios dice, vendrán ríos y soplarán vientos. Por supuesto que se pueden levantar. Dios no te garantiza que los problemas no puedan aparecer. Pero si tú permaneces en la fe maravillosa, en la persona preciosa de Jesucristo, lo que Dios te garantiza es de que nunca tú caerías, nunca tu matrimonio caería, nunca tus hijos caerían, nunca tú bajarías los brazos porque tendría tanta fuerza y tanto poder impartida por el poder del Espíritu de Dios en tu vida, que tú caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. La palabra de Dios cuenta que Daniel había sido acusado. Un grupo de personas se había levantado contra Daniel, un grupo de problemas. Tómelo para este día como tú lo quieras llamar, un grupo de problemas, varias dificultades se han levantado. Algunas veces decimos, sobre llovido mojado. Aparece un problema, aparece otro y aparece otro y aparecen muchos problemas y dificultades. Así apareció problemas muy graves en la vida de Daniel, que quería truncar todo su movimiento, quería quitarle todo lo que Dios le había dado y quería hacer de que Daniel fuera un esclavo de las cosas que los demás querían imponer sobre él. Un esclavo de la incredulidad, un esclavo del dolor, un esclavo del fracaso, la frustración y la depresión. Pero Daniel no estaba dispuesto a asumir ni aceptar ninguna de esas cosas que querían hacer con él, y él se levantó y dijo, seguiré creyendo en el nombre poderoso del Dios viviente en el cual estoy creyendo. Y esto es lo que tú debes hacer por más que se levanten ríos y soplen vientos y aparezcan uno y otros problemas. Esas dificultades y esos problemas no deben ser para que tú caigas, sino para que tú te levantes. No debe ser para que tú dejes de creer en el poder maravilloso de Jesús, sino para que tu fe pueda crecer. No debe ser para que tú retrocedas, sino para que tú avances en el nombre de Jesús. No debe ser para que tú tengas que tener una mirada hacia abajo, sino que mira a los cielos, de donde vendrá tu socorro. Debe ser para que tú te fortalezcas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque las armas de nuestra milicia, dice Corintios 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si no son carnales, significa de que no son naturales, no son armas que son humanas, sino que son armas poderosas, sobrenaturales. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo por nuestra fe en la obra redentora de Cristo, hemos recibido 3 armas poderosas que son inigualables, que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos recibido, porque tú no puedes recibir uno sin recibir el otro. Si recibes al Hijo, recibirás al Padre y también recibirás el poder del Espíritu de Dios, porque has nacido de nuevo. Y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que en ese mismo momento hemos sido trasladados, hemos sido quitados del dominio de las tinieblas y hemos sido puestos en el reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Has sido quitado del dolor, del fracaso, de la amargura, de la depresión. Ya no vives en ese mundo, ya no estás en ese lugar, ya no pertenece, ya no está bajo el dominio de las tinieblas, sino que ahora has sido trasladado y puesto en otro lugar glorioso y maravilloso, que es el reino glorioso donde gobierna el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos insertados ahí por la fe en la obra redentora de nuestro Jesús. La palabra de Dios está hablando
que las armas de nuestra milicia no son carnales, son sobrenaturales. Entonces, con esas armas, ¿cuántas cosas podríamos resolver? Todas. Porque quiero decirte que todas tus preguntas están ahí en la palabra de Dios. Dice las Escrituras que la Biblia, la palabra de Dios, se ha escrito precisamente para nuestras enseñanzas. Sí. Por favor, dígalo, que esa palabra se escribió para nuestras enseñanzas. Sí, todas las cosas que están allí, todas, allí están la respuesta para las preguntas que la humanidad pudiera tener. Allí está la respuesta. Jesús dijo: yo soy el camino. No hay dos ni tres, hay uno solo y se llama Jesús. Dijo Jesús: yo soy la verdad. No hay otra verdad más que la verdad maravillosa que se llama Jesús. Y Jesús dijo: no hay vida en nadie, ni lo habrá jamás, sino vida hay en mí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el Jesús que te estoy presentando a ti, que escucha este mensaje. Entonces no puede estar triste, no puede estar amargada en este momento ni amargado, porque hay problemas, dificultades. Puedes sentarte frente a la persona con la que tiene problemas y lo puedes resolver, porque las armas que tú has adquirido por la fe en la persona de Jesucristo no son carnales. No, son instrumento espiritual y superpoderoso para que tú puedas resolver toda la situación que el enemigo quiera presentarte dentro y fuera de tu familia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si crees, el mar se abrirá. Sí, por supuesto, porque está escrito en la Biblia y son ejemplos y testimonio vivo que ha quedado. No solamente son letras que están allí, sino que son testimonio vivo del poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Evidente poder que se ha manifestado de nuestro Dios. El mar que se abrió es una evidencia clara de la manifestación gloriosa del Dios Todopoderoso en el cual estaba creyendo Moisés y su pueblo. La palabra de Dios dice que el pueblo se encontró con este problema. Sí, con un problema infranqueable. Esto es lo que puede estar pasando en tu vida en este momento, en esta hora, en este instante. Te puede estar enfrentando en un problema o con un problema que están muy por encima de tus posibilidades poder resolverlo. Muy por encima de tus posibilidades poder resolverlo. Un problema que es tan fuerte y tan poderoso que tú no podrías saltar esos problemas y esas dificultades. Eso es así. Se encontró el pueblo frente al mar. Y yo pregunto: ¿cuál es tu mar en este momento? Pregunto: ¿cuál es tu mar en este instante? Pregunto: ¿cuál es tu mar? ¿Tu hijo porque no puede volver al camino del Señor? No, escuche bien, el tema de este mensaje: solo cree y vivirá. Si tú crees, mamá, tu hijo volverá a los pies maravillosos de Jesucristo y no tardará en hacerlo. Sí, tal vez te pregunta: pero es adicto, no sé ni siquiera dónde pueda estar. Pero quiero decirte que si tú no sabes dónde está, este glorioso Dios y Salvador Jesucristo que tenemos, Él tiene registrado dónde está tu hijo, y si tú crees, vivirá. Si tú crees, Él regresará. Si tú clamas, Él vendrá a los pies maravillosos de Jesucristo y te dirá: mamá, papá, aquí estoy libre por la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Este es el Señor en el cual estamos creyendo. ¿Sabes qué? Así estaba el pueblo frente a un problema infranqueable. No podía cruzar el mar, era totalmente imposible. Pero ¿sabe qué sucedió? Ellos se comenzaron a murmurar y a quejarse, porque creían, ellos estaban mirando ese problema y esas dificultades con sus ojos naturales y con sus fuerzas naturales. Si tú estás en esa situación, que en este momento está viendo tu matrimonio con tu fuerza natural y quieres resolverlo con discusión o con imposición, es totalmente imposible de hacerlo, porque las armas que Dios te ha dado no son naturales, no son palabras humanas, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y tienes que asumir que esas armas están en ti. Tienes que asumir, iglesia, que esas armas están incorporado en el corazón glorioso del cuerpo de Jesucristo que se llama la iglesia del Señor. Sí, la palabra de Dios dice que
Estas personas comenzaron a mirar los problemas con sus ojos naturales y entonces se encontraron que comenzaron a dar comentario que no podían hacerlo, que no podían cruzar, que por qué está ahí, que por qué estaba sucediendo todas esas cosas. Y tal vez tú estás en ese periodo de tu vida, en las quejas, solamente quejándote. Te levantas, te estás quejando, te levantas mal, te levantas angustiado, angustiada, te levantas con problemas. No sabes por qué, pero tu mente está turbada, está con tristeza, está con tu corazón angustiado, estás con dolor, con sufrimiento, pero no sabes por qué. Está con abatimiento en este momento, con malestar, con aflicción. Y tal vez ¿por qué? Porque está en ese periodo, mirando las dificultades y los problemas con tus ojos naturales. Pero la palabra de Dios dijo a Moisés, escucha, el pueblo tiene que cambiar de concepto, el pueblo tiene que cambiar su mentalidad, el pueblo tiene que dejar la incredulidad y el pueblo tiene que dejar de quejarse para salir del dolor, tiene que dejar de quejarse y creer para salir de un corazón angustiado, tiene que dejar de quejarse y creer para salir del sufrimiento y del abatimiento. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. Dile al pueblo que salga de eso y por favor se mantenga en silencio y con su fe y su vida espiritual en alto y creer que así como le di la libertad, así también puedo continuar adelante y abrir ese mar. Y esto es lo que Dios te está diciendo en este momento. Esto es lo que Dios dice en esta hora. Si estás en esa etapa de tu vida, es momento de que tengas que reflexionar y tengas que creer, dejar que el poder del Espíritu de Dios tenga que encender tu fe en el poder glorioso de la palabra de Dios para que tú dejes de estar quejándote, deje de estar en ese nivel de vida y hacer caso a lo que Moisés dice. Y Moisés dijo al pueblo, y en este caso hacer caso a lo que Jesús te está diciendo, solamente cree y vivirá, solamente cree y el mar se abrirá, solamente cree y adora el glorioso nombre de Jesucristo y las cadenas se cortarán, las puertas de las cárceles se abrirán, los grillos se desatarán y quedarás libre por el glorioso poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Moisés le dijo al pueblo, tendrán que cambiar de concepto, tendrán que creer en el poder de Dios y caminar. Sí, camina, solamente avanza. No importa lo que tú puedas ver, no importa lo que te pueda estar sucediendo, no importa lo que pueda estar pasando, solamente cree y vivirá. Cree y el mar se abrirá. Eso es lo que Dios te está diciendo en este día, en este momento, en esta hora que tú escuchas este mensaje. Solamente cree y vivirá, solamente cree y el mar que se ha presentado de problema delante de ti, eso se tendrá que abrir porque tú en este momento, por la fe en Jesucristo, se te ha otorgado estas armas que son súper poderosas para destrucción de fortaleza. La palabra de Dios lo dice. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo 14 que el pueblo comenzó a avanzar y Moisés hizo caso. Dice la palabra de Dios que Moisés extendió su vara y su mano sobre el mar como Dios le había dicho. En otras palabras, Moisés entendió que solamente tienes que creer. Y esto es lo que Dios te dice en este momento. Solamente alaba al Señor, glorifica al Señor y espera por un momento, por favor. No te apresure a hablar, porque si Dios te mostró un problema, porque también tiene la salida. Es porque si el enemigo te mostró o te hizo aparecer o manifestó un problema y una dificultad en tu vida, es porque también Dios tiene una salida. Espera un momento en Dios y no esté bajo el poder de tus problemas y dificultades, sino bajo el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16,
Cuando Pablo injustamente fue puesto a la cárcel, sí, un hombre de Dios que estaba haciendo todas las cosas bien, estaba predicando, alabando y glorificando el nombre de Dios, predicando y enseñando por todos lugares, pero sin embargo de manera injusta, él fue acusado y llevado a la cárcel. Puede que ocurra esas cosas. No estoy diciendo de que tú vas a ir a la cárcel, pero pueden acusarte injustamente. El enemigo se puede levantar y presentarte problemas. Sin embargo, tú estás haciendo las cosas bien. Bien hace en hacer las cosas bien y debe mantenerte ahí aunque el enemigo te presente 1000 problemas, porque los problemas que el enemigo te pueda llegar a presentar es solamente para que tú veas cómo esos problemas se destruyen, se deterioran, se pierden en la nada, porque el poder glorioso de Dios lo hará desaparecer. Dice la palabra de Dios que Pablo y Sila, cuando fueron encarcelados de manera injusta, dice la palabra de Dios que ellos cantaban himno a Dios y los presos que estaban con ellos le estaban escuchando. Escucha bien, solamente cree y vivirás, o solamente cree y el mar se abrirá. Dice la palabra de Dios que Pablo y Sila comenzaron a cantar himno a Dios. ¿Qué significa esto? En otra palabra, Pablo y Sila dice, yo no voy a entrar en el juego de mi enemigo. No voy a entrar en los problemas que él me ha presentado. Yo sé muy bien que aquí estoy de manera injusta, pero eso no va a hacer de que mi boca se cierre. Eso no va a hacer de que yo tenga que dejar de creer en el Cristo que estoy predicando. Eso no va a dejar de que yo adore y glorifique el nombre glorioso del Dios Todopoderoso. Y Pablo y Sila así lo hicieron, y dice la palabra de Dios que de manera inmediata ellos tuvieron respuesta de parte de Dios, y dice que las puertas de la cárcel, los cimientos fueron sacudidos. ¿Y qué significa esto? Que los cimientos de los poderes espirituales que te quieren detener cuando tú alabas a Dios, cuando tú estás ahí en la presencia del Señor, cuando tu fe está enfocado en el poder y en la promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y eres consciente de que las armas que Dios te ha dado no son carnales, no son naturales, sino que son poderosas en Dios para destrucción, entonces tú te mantendrás en esa fe. Y quiero decirte que los cimientos del poder satánico se destruirán, los cimientos de los poderes, de esas fuerzas sobrenaturales, demoníacas, se temblarán, y las puertas de las cárceles se abrirán, y las cadenas que te sostienen, esas cosas que te detienen, que te frenan, esas cosas te soltarán, y tú caminarás en libertad por el glorioso poder de Jesucristo. Esto es la palabra que te traigo en este día en el nombre de Jesús. Solo cree y vivirá, o solo cree y el mar se abrirá. Daniel creyó y él fue a parar a la fosa de los leones. Sí, de toda manera que creía, él fue a parar a la fosa de los leones. Pero quiero decirte que los leones, donde estuvo Daniel, dice la palabra de Dios que el ángel de Dios cerró la boca de los leones. ¿Significa esto? De que la intención era destruirlo. Pero eso es la intención de tu enemigo. Pero la intención de Dios es mantener a su hijo fortalecido, vivo, y hacer de que todo el mundo vea que donde camina un hijo de Dios nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están bajo el poder sobrenatural y glorioso de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Espíritu de Dios. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder nos ha resucitado en Dios. Y esto es lo que sucedió. Daniel salió lastimado de ninguna manera, de ninguna forma. 2 Corintios 10 dice que las armas de la milicia no son carnales. Y la palabra de Dios está hablando en Éxodo 14 de que el pueblo de Dios, cuando se decidió caminar, cuando determinó hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, ese pueblo salió adelante y el mar se abrió. De modo que cuando tú quieres hacer de que esa gloriosa unción de Dios que está en tu vida, ese poder maravilloso que está en tu vida, tuviera que manifestarse para romper y destruir los cimientos de cualquier poder espiritual satánico, solamente tú tienes que creer y caminar y vivirás. Pablo y Sila en la cárcel cantaban y adoraban el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios que las cárceles, los cimientos de la cárcel se ha temblado
y las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron y fueron libres por el poder maravilloso de Jesucristo, por la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, por la manifestación gloriosa y sobrenatural del poder de Dios que estaba cubriendo y protegiendo la vida de sus hijos, a su iglesia. ¿Tú crees que Dios ha cambiado? De ninguna manera. Donde tú te mueves está cubierto. Donde tú estás está cubierto. Donde tú te mueves, Dios te estará bendiciendo. Este es el Dios en el cual estamos creyendo. Y así estoy llegando al final de este mensaje y bendigo tu vida y tu corazón en el nombre de Jesús. Y oro por ti en esta hora. Y digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que estas vidas que escuchan este mensaje, Señor, que el poder del Espíritu de Dios pueda dar vida a su fe para que cada uno de los que escuchan este mensaje se abracen a tu palabra y a tu obra redentora en la cruz y que esa gracia preciosa, Señor, pueda estar fluyendo en cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, cada vida que escucha este mensaje en este momento, cada familia, cada hijo, cada hombre, mujer, cada joven, niños, ancianos, sean bendecidos por el poder de tu palabra. Asístelo, Señor, en todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, sella estas palabras en su vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, será hasta el próximo mensaje. Dios mediante. Bendiciones y un gran abrazo para ti. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si esta palabra ha bendecido tu vida, compártelo ahora y déjanos tu comentario.